El suelo es un recurso natural básico para el desarrollo de los ecosistemas. Provee diversos bienes y servicios esenciales y a su vez es el receptor de todas las actividades que los seres humanos realizamos sobre el medio, lo cual lo hace vulnerable a la degradación. La provincia de La Pampa es pionera en la conservación de suelos. De hecho, tiene legislada la protección ambiental de este recurso natural. La Ley Provincial número 2139 declara de interés público en toda la provincia al uso sustentable del recurso suelo y a las acciones privadas y o públicas destinadas al manejo de su recuperación, preservación y conservación, al control de su capacidad productiva, a la prevención de procesos de degradación y a la promoción de la educación para su uso racional. El suelo está formado por distintos perfiles cuyos procesos edáficos de formación tardaron de cientos a miles de años en suceder. Su alteración y degradación es paulatina. De allí la urgencia de tomar medidas integrales para revertir y evitar los procesos de degradación que afectan a este recurso natural. La agricultura es un escenario de vital importancia para el desarrollo de todas las sociedades. Pese a las inclemencias climáticas, económicas y también a las técnicas de manejo que no siempre son las adecuadas, los suelos de nuestro país se encuentran entre los más fértiles del mundo. Sin embargo, este hecho no los deja ajenos a los principales procesos de degradación que se identificaron y que alertan a quienes hoy en día están en el ámbito de la producción. Se trata de los procesos de salinización, compactación y degradación nutricional, es decir, pérdida de nutrientes. Además de estos procesos, generan algo que tiene que ver con la pérdida del suelo en la capacidad de retener o captar el agua. El ingeniero agrónomo Cristian Álvarez es especialista en dos recursos estratégicos y claves para la producción: el suelo y el agua. Con él estuvimos dialogando sobre este tema. El suelo se distancia cada vez más del agua que me dice que cosechó el pluviómetro. Cuando el pluviómetro cosecha 100 milímetros, el suelo en promedio en la zona cosecha 60. Vos me dirás dónde están los otros 40 milímetros. En general, el agua queda en los primeros centímetros, a través de evaporación se pierde o, digamos, hay mucha agua que, asociada a los relieves ondulados que tenemos en la zona, lo que no se cosecha en una parte alta va hacia la parte más baja, generando estos conflictos que te decía asociados a la recarga de napas, presencia de napas cada vez más cercana y bajos salinizados con diferentes problemas y potenciales que tiene. Entonces, si uno dijera cuál es el principal problema que tenemos en todas las zonas, es ese, digamos, que estamos cosechando una parte de lo que nos brinda la naturaleza y la otra es que asociado a eso hay movimiento de agua hacia ambientes que en general los abuelos de los productores de hoy y los padres de los productores de hoy decían que, o la mayoría, que hacían alfalfas, que hacían girasoles y que hoy son peladales o son ambientes, digamos, que con frecuencia reciben mucha agua y se inundan. Entonces, bajo ese escenario te diría que el agua es el principal conflicto que estamos teniendo, más por régimen de transición entre semiárida y subhúmeda. Primero, no capturamos todo el agua, no llegamos a cosechar todo ese agua, digamos, que nos podría alimentar en gran parte, digamos, si lo trasladamos a kilos de maíz, a kilos de soja, a kilos de trigo, diría que representa un valor más que relevante, digamos, para el sistema productivo actual y que seguramente si es el 60% lo que estamos recibiendo, hay productores que están cosechando más del 80%, pero hay productores que cosechan niveles muy bajos, menos de 50, 40%, y que esos son los que realmente nos preocupan, porque como te decía hoy,
región semiárida, transición, agua en algunos casos que no es tanto el volumen, sino es la distribución. Se nos separan 20, 30 días bajo el escenario de temperaturas que tuvimos en el último año y se nos empezaban a marcar los cultivos, o sea, los cultivos se quedaban con poca agua y eso, digamos, hace que a nivel de producción se sientan, digamos, a través de algo que es cosecha de grano o cosecha de forraje. Los suelos están conformados por diferentes perfiles edáficos cuyos procesos de morfogénesis tardaron de cientos a miles de años para dar como resultado los suelos que conocemos hoy en día. Sin embargo, el proceso de degradación que atraviesan los suelos es progresivo en el tiempo. Por eso, la importancia de poder desarrollar nuevas técnicas que contribuyan a frenar esta degradación y también poder revertir estos procesos de degradación de los suelos. Hoy, digamos, hay prácticas combinadas que nos permiten, digamos, ser más amigable con el ambiente y a su vez aportar, digamos, servicios que antes no lo teníamos, por ejemplo, raíces, secuestro de carbono, mejor cosecha de agua, reducción o más competencia con las malezas, o sea, hacer una competencia natural, digamos, hacer reciclaje de nutrientes y apareció en muchos sistemas. En sistemas extensivos era algo normal, digamos, por el tema de los monocultivos, pero hace un par de años también apareció en los sistemas intensivos. En los intensivos yo creo que pasó a ser un eje fundamental también asociado al agua de mala calidad que tenemos en muchas zonas, entonces era una forma de proteger ese suelo para que no tuvieran problemas de sales, para mejorar, digamos, el uso del agua. En el CERET, digamos, tenemos un ensayo que tiene 12 años de cultivo de cobertura versus la situación, digamos, convencional que hace cualquier productor o que hacía cualquier productor. Hoy están muy metidos, digamos, con estos cultivos dentro de los sistemas porque no solamente le permiten reducir el impacto de malezas, sino que también atenuar el efecto sobre la salinidad y le permiten mejorar, digamos, el uso del agua. ¿En cuánto? En un 26%, en un 30%. O sea, cada 5 litros que el productor, digamos, hortícola usaba en algunos de los cultivos, tipo tomate, tipo acelga, hoy está usando 3 litros y pico de agua por metro cuadrado. O sea, para que tengas una idea, el equivalente sería 50.000 litros por hectárea a 35.000. Esos 15.000 litros que uno dice, che, pero 1,5 litros no es nada, sí, pero cuando uno lo lleva a nivel de hectárea son 15.000 litros, que si esos 15.000 litros se podrían reutilizar, digamos, o redireccionar, podríamos mejorar la superficie de producción, podríamos transformar nuestros escenarios productivos en algo que genere más producción todavía. Y hoy, digamos, todo lo que se está haciendo a nivel extensivo se está llevando a nivel intensivo y se está llevando a nivel de extensivo bajo riego. Por ejemplo, también una de las prácticas que hoy es convencional es meter, digamos, cultivos de inviernos en círculos de riego, no solamente para reducir el impacto sobre el agua, sino para generar nitrógeno, por ejemplo, a través de las vicias, o sea, un servicio más que ofrecen, digamos, aquellos cultivos que uno lo puede generar un espacio verde en un momento donde los cultivos principales no están presentes y que es importante, digamos, para mejorar la productividad total del sistema, generando menor impacto de sales por la introducción de fertilizantes que cuando uno lo valora, digamos, en años, en un año no pasa nada, en 2 años no pasa nada, pero en muchos años todo este tipo de escenarios biológicos no solamente nos están mostrando un impacto importante sobre el cultivo principal, en este caso, digamos, sobre la lechuga, sobre el tomate, sobre la cebada, sino también sobre el maíz, sobre la soja o sobre los girasoles, sino que están generando, digamos, algo que habíamos perdido en estos años de la agricultura, digamos, mal pensada o desafiante, y pasamos a esta agricultura más inteligente o más ordenada, donde no solamente estamos construyendo un montón de valores, sino que le estamos dando un desafío doble sobre el espacio, digamos, ambiente,
donde estamos cosechando, como te contaba hoy, carbono, que lo que hacen en definitiva es atenuar o generar, digamos, un espacio diferente sobre esa atmósfera que estaba, digamos, enriqueciéndose en gases de efecto invernadero y generando todos los conflictos que estamos viendo en diferentes lugares. Así que yo creo que si vos me decís, ¿nos perdimos algo? Sí, nos perdimos un capítulo dentro de ese gran libro que se llama Agricultura o Sistemas Pecuarios, pero que lo estamos reconstruyendo y que hoy, de la mano de diferentes especialidades, estamos generando, digamos, espacios más sustentables, más sostenibles y, digamos, con más conciencia sobre esta agricultura inteligente, que es el desafío de hoy y de mañana seguramente. La agricultura familiar es aquel tipo de agricultura donde el dueño o la dueña de sus tierras es quien se encarga de producir esos suelos y poder obtener los alimentos o el sustento para mantener a su familia. Ellos son quienes viven a diario estas inclemencias que mencionamos al principio del programa, pero también quienes desarrollan técnicas para evitar, por lo menos en sus suelos, que estos procesos de degradación los afecten. En los últimos años, la región pampeana ha tenido una baja en cuanto a la intensificación de los cultivos. Esto se debe al avance de la frontera agropecuaria sobre ambientes frágiles y también a la simplificación de estos agroecosistemas. Esto se ve reflejado en el estado de salud física, química y biológica de los suelos. Sin embargo, a través de políticas agropecuarias que fomenten ciertas técnicas o ciertas prácticas más conservacionistas y con una visión más integral, esto se podría revertir y a su vez se podría empoderar el rol de la agricultura familiar, ya que la agricultura familiar, el modo que utilizan para producir, contribuye a mantener, por un lado, la biodiversidad de los ecosistemas, algo que es clave para el funcionamiento de cualquier ecosistema, y también para migrar hacia agroecosistemas más sostenibles. ¿Qué la define? 2 empleados en blanco como máximo. A hoy, digamos, hemos ido buscando parámetros nuevos que nos permitan por ahí, adaptarnos un poco a la situación en la que vivimos, digamos. Antes la agricultura familiar tenía una característica, digamos, nosotros siempre decimos 2 empleados en blanco, que vivan en el campo, que su principal mano de obra, digamos, sea familiar. Y después, digamos, en términos concretos, por ejemplo, cuando nos referimos a ganadería, hablamos de 150 vientres totales, vacas madres, digamos. Después con lo que es cerdo, digamos, siempre estamos pensando en menos de 100 madres. Eso, digamos, lo que nosotros diríamos que es un productor familiar, en términos generales. Y en lo que tiene que ver con avicultura, que es mi especialidad, no tenemos productores industriales en la provincia, digamos, hay muy poquitos, la mayoría son de agricultura familiar, siempre hablamos de 5.000 ponedoras, una cosa así, de ahí para abajo todo eso, digamos, incluiría dentro de agricultura familiar. Y bueno, básicamente lo que hacemos es asesoramiento técnico, gestión y formulación de proyectos, y después todo lo que tenga que ver con vinculación con el Estado, porque por ahí uno llega a un campo o un establecimiento y vos, vas por que un animal tiene un problema, en el caso mío que soy veterinario, y tal vez vos te encontrás con que el productor tiene otros problemas que resolver, más allá de eso, digamos, que tienen que ver con AFIP, con poder generar una clave fiscal, con poder tramitar un documento, con un montón de cuestiones, digamos, que acá en la provincia de La Pampa es bastante fácil porque el Estado está presente y cerca de la gente, pero en otros lugares, digamos, yo vengo a trabajar en otras provincias, en provincia de Buenos Aires es súper complejo, digamos, porque vos muchas veces no tenés los medios para poder acceder a la problemática, a intentar resolver la problemática que uno tiene. Entonces, bueno, hacemos de todo un poco en términos generales. La mayor problemática que afronta hoy en día la agricultura familiar tiene que ver con el acceso a las tierras y, por el otro lado, con el agua disponible. Mientras que una de las fortalezas se considera que tiene la agricultura familiar es la mano de obra que le otorga cierta independencia económica.
Sin embargo, a estas debilidades se le suma que la legislación vigente en cuanto a comercios y demás apunta más a los grandes generadores y lleva a los pequeños productores o a la agricultura familiar muchas veces a tener que afrontar ciertos problemas crediticios y también de salud pública. Los principales problemas, siempre el principal problema es tierra. Siempre, el principal problema que te plantean es tierra. Porque siempre está en la intención de todo productor intentar crecer. Y bueno, es complejo el tema de la tierra. Acá, en nuestra provincia hay muchos productores que se han ido ubicando, ustedes tal vez lo habrán visto, en distintos lugares, de terrenos fiscales que le llamamos nosotros. Por ejemplo, vías abandonadas. Nosotros consideramos, que hasta que se restablezca el ferrocarril, si esto sucede, tienen que ser aprovechadas esas tierras. Y muchas veces esas tierras eran aprovechadas por productores linderos, a la vía. Nosotros pensamos que lo pueden ocupar, y trabajar pequeños productores, que en general la característica que tienen también es que siempre venden en el mercado local. Ese es otro tema, los pequeños productores nunca son exportadores. Entonces son todos los que proveen nuestros alimentos. Y bueno, y ahí está, el kit de la cuestión en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que garantizar en términos generales que las condiciones de producción sean las mejores. Y sobre todo, que sea inocuo. Yo no voy a ir sobre lo que tiene que ver con la legislación, porque la legislación, tiene un planteo general que es para empresas, en términos generales, y cuando vos intentás, llevar adelante la legalidad del productor, se empieza a complicar. Porque vos suponete, si vos querés armar una sala de faena, la sala de faena te dice, no, bueno, tiene que tener tránsito provincial. Bueno, está bien, pero el tipo va a vender en la localidad donde vive. El tipo no va a ir a vender a otra localidad, porque va a carnear, ¿cuánto? ¿30 corderos? ¿20 lechones en toda la temporada? Bueno, entonces uno piensa, y nosotros creemos, estamos convencidos, hemos llevado adelante muchas tareas de generar instancias, de comercio local. Y bueno, entonces, si logramos instalar una sala de faena que tenga tránsito local, para mí sería bárbaro, porque nos dejaría tranquilo a todos, porque evitamos, que se faene abajo de una planta y, tenemos un control. Porque ante todo, tenemos que pensar que nosotros estamos consumiendo productos que nos pueden complicar la salud. Y si nosotros no resolvemos el problema en el origen, que sería en este caso, el problema va a terminar en salud pública, porque esa es la realidad. Y al terminar en salud pública va a terminar siendo un gasto para el Estado, o sea, para todos. Con lo cual, si nosotros fortalecemos la instancia productiva y el control en primera instancia, es muy posible, que no tengamos problemas que lleguen a salud pública. Hablamos de triquinosis, hablamos de brucelosis, infinidad de enfermedades que llevan, a un problema que desemboca en salud pública, porque si consumimos chacinados que no tienen control, es muy posible que corramos un riesgo. Y bueno, en esa instancia, es en lo que nosotros intentamos laburar, intentamos acomodar las cuestiones, intentamos facilitar y acercar un poco el Estado hacia los pequeños productores. Obviamente, que en el camino vos te cruzás de todo. O sea, te encontrás, vos me dijiste, ¿cuál era el primer problema? Yo te dije, es tierra. Pero también uno de los problemas fundamentales es agua. Tal vez no en esta zona, pero en muchos lugares, el problema es agua. Cuando uno va hacia el oeste de nuestra provincia, el problema es agua. Entonces, los animales se mueren de hambre, sí se mueren de hambre, pero más se mueren de sed. Porque, todas las cuencas de los ríos cortados que nosotros tenemos eran cuencas productoras de cabra, principalmente. Y hoy por hoy, esos animales tienen que tomar agua, y el agua no está. Y el agua principal era el agua del río. Entonces, vos tenés que llegar a una perforación, tenés que intentar conseguir agua de calidad, que no es tan fácil. Entonces, cuando vos empezás a escarbar, siempre vos me decís, los problemas, te dije, la tierra y el agua, y la fortaleza es la mano de obra, que es familiar, que es propia, que es, decir, yo quiero hacer esto porque quiero tener una independencia económica en términos concretos, que eso es lo que apuntan a todos los productores. Y después problemas, sanitarios, problemas, de alimentación, problemas de comida, de los animales, todas esas cuestiones siempre existen, en determinados momentos más, en determinados momentos menos. Obviamente que todo lo que está atado, las producciones que están atadas a la exportación, o sea, la producción de granos nuestra, son mucho más vulnerables.
O sea, la producción de pollos, de ponedora, de cerdo, está muy atado a lo que es maíz soja hoy por hoy. Y cuando eso sube, digamos, suben los alimentos balanceados y, digamos, los pequeños productores nunca pueden sostener o bancar, digamos, la parada. Cuando suceden esas cuestiones por ahí magistrales, digamos, yo digo magistrales porque son cosas increíbles, vos decís, cómo aumentan las cosas sin un sentido. Porque decís, no, porque el mercado global aumentó, está perfecto. Ahora, nosotros tenemos que sostener nuestro mercado interno, porque la respuesta está que es parte de lo que nosotros comemos. Nosotros somos consumidores de proteína, mucha cantidad, sea carne, sea huevo, sea el formato que sea. Nosotros comemos mucha cantidad de proteína, entonces nosotros eso lo tenemos que cuidar. Y ahí me parece que está un poco la tarea de todos, de intentar buscar fuentes alternativas, desarrollar nuevas opciones, tecnologías adaptadas, digamos, a las necesidades. Trabajamos en esas cosas también, tal vez, digamos, intentar encontrar maquinaria que se ajusten a una realidad, claro, de 1 hectárea, porque, digamos, vos te encontrás con maquinarias hoy que mínimo son 50 hectáreas. Entonces, cuando vos tenés que sembrar 1 hectárea, no podés sembrarla. O sea, la tenés que terminar sembrando a mano. Entonces, retrocedemos muchísimo y llevamos prácticamente a nuestra historia, a los productores familiares, y más que nada, digamos, esa tendencia lleva, digamos, a la desaparición. Igualmente, los productores familiares son la mayoría en la Argentina. Hasta el día de hoy son la mayoría. Los recursos genéticos son la materia prima de la cual depende tanto el sector agrícola como también el mundo para poder garantizar la seguridad alimentaria. A su vez, la utilización de la biodiversidad como la conservación de la misma contribuyen no solo a garantizar la seguridad alimentaria, sino que garantizan una respuesta ante la demanda futura de la población. A su vez, también se considera que la conservación y la utilización de la biodiversidad contribuyen a la adaptación al cambio climático. Y aquí está la importancia de la agricultura familiar, ya que ellos, en sus sistemas de producción, sus ecosistemas no están simplificados, sino que mantienen interrelaciones entre los diferentes microorganismos y los diferentes componentes de los ecosistemas, permitiendo de esta manera garantizar la seguridad alimentaria y poder contribuir hacia un agroecosistema más sostenible y también fomentar la conservación de la biodiversidad. Pueden encontrar más información sobre los procesos de degradación de los suelos y de conservación, como así también de la agricultura familiar, en las páginas oficiales del INTA, el Ministerio de la Producción, tanto de la provincia de La Pampa como de Nación, y también en la FAO. Y recuerden que el resto de nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene.